En el video de hoy vamos a aprender a hacer una fuente de voltaje variable que, dependiendo como yo vaya moviendo el potenciómetro, va cambiando el voltaje. Vemos cómo puedo manejar 2 voltios, puedo subirla a 3, a 7 voltios y por encima de 10 voltios, que puede ser utilizado en los proyectos de electrónica o para variar la velocidad de un motor. Aquí tenemos el motor conectado y cuando está a 1.2 voltios no se mueve, pero vamos a empezar a aumentar el voltaje y empezamos a ver cómo el motor empieza a funcionar cuando está cerca de 2 voltios y vamos a poder empezar a incrementar la velocidad. Aquí cerca de 3 voltios mucho más rápido. En 4 voltios notamos la diferencia. Miren al 6 y aquí a los 10 cómo va de rápido. O podemos volverle a bajar la velocidad. Vamos a ver cómo se hace. Para realizar la fuente de voltaje variable vamos a utilizar el circuito LM317, que es un regulador de voltaje variable. Vamos a tener nuestra fuente de voltaje de entrada, que es fija. La pasamos por un condensador de 0,1 microfarads de 16 voltios. Estas dos resistencias se utilizan para sacar el voltaje de salida. Es una relación de la variación de este potenciómetro con respecto a esta resistencia. Y un condensador de salida de 1 microfarad de 16 voltios. ¿Cómo se conecta el LM317? Este es el circuito integrado LM317 que actúa como regulador de voltaje. La configuración que tiene es la pata 1, que es la de la izquierda, es el de ajuste, que va a ser este. La pata 2 es la salida, que viene siendo este en el circuito. Y la pata 3 es la de entrada. Dependiendo de la letra de terminación, si es un LM317T, vamos a poder manejar hasta 1.5 amperios, que es el caso de este. El terminado en M maneja hasta 0,5 miliamperios y el terminado en L, que no trae esta opción para instalarle disipador, sino parece más bien un transistor, logra manejar hasta 100 miliamperios. Lo más conveniente es instalarle un disipador, ya que este se calienta. En este caso no lo voy a hacer, pero cuando usted monte su circuito final es mejor cogerlo al chasis para utilizarlo como disipador. Van a notar que se calienta un poco. Como fuente de voltaje fija de 12 voltios voy a utilizar esta que me entrega hasta 1 amperio. Es un cargador de un juego de mi hijo. También funciona con una batería, la de un carro, que arroja más o menos entre 12 y 15 voltios. O una fuente de computadora antigua, que la pueden adaptar. Acá les dejo un video de cómo pueden adaptar la fuente de un computador antiguo, para que les dé los 12 voltios fijos. Estoy alimentando el bus superior de mi protoboard con los 12 voltios. Aquí estoy llegando con la fuente. Y la fuente regulada va a salir por este bus inferior. Debo unificar solamente el negativo, entre la parte superior e inferior del protoboard. De este voltaje de entrada de 12 voltios fijo, debo conectar entre positivo y negativo un condensador de 0,1 microfaradios, que puede ser de 16 voltios o más. Cualquiera nos sirve. Aquí está puesto el condensador entre positivo y negativo. Ahora debo conectar una resistencia de 470 ohmios entre la pata 1 y 2. Aquí se la estoy conectando entre la pata 1 y 2. El voltaje de entrada llega por la pata 3, por este cable naranja. De la pata 1 saco un cable hacia un potenciómetro de 10 kiloohmios, que va por este cable amarillo. Y del potenciómetro, las otras dos patas las conecto a negativo tierra, que lo estoy haciendo por estos cables que están acá. Luego tomo nuestra salida a través de la pata 2, que va por este cable verde hacia el bus positivo. Y ahí en nuestra salida variable debo colocar un condensador de 1 microfaradio de 16 voltios o más, que es este, entre positivo y negativo. Y ese es todo el circuito de nuestra fuente variable. Si quieren pueden dejar fijo una resistencia de 1K y un LED para que sepan cuándo la fuente está encendida y más o menos qué voltaje tiene. Y como carga puedo conectar un motor o el circuito que usted esté armando. Vamos a probarla. A estos dos puntos tengo mi voltaje de entrada, que son 12 voltios fijos. Y aquí estoy conectando el multímetro para poder censar. En este momento en la salida tengo 1.2. No me alcanza para encender el LED. Y empiezo a variar el potenciómetro. Y empezamos a ver que el LED quiere prender más o menos a los 2 voltios. Y ahí ya encendió. Y vamos viendo cómo vamos variando el voltaje allá arriba. Ya estamos sobre los 4 voltios. Y el LED enciende su máxima intensidad, protegido con una resistencia de 1 kiloohmio. Vamos a hacer lo mismo pero con el motor. Aquí ya tenemos conectado también nuestro motor. Está en el voltaje más bajo, ni siquiera enciende el LED y vamos a empezar a subir el voltaje. Observamos cómo empieza a girar el motor y podemos ir aumentando la velocidad. Y también vemos que el LED empieza a iluminar con más intensidad.
Recuerden apoyar mis videos dándole clic en me gusta, y en el próximo video vamos a hacer una fuente fija de 5 voltios que nos va a servir para proyectos de tecnología TTL, para los PIC, para el Arduino e inclusive para cargar nuestro teléfono celular. Nos vemos en el próximo video.